Bueno, ahora sí esperemos que estén escuchando nuestra transmisión. Hola, soy el padre José Jorge García Arroyo, de esta parroquia de San Antonio de Padua, de Cuautepec, Hinojosa. Bien, pues esperamos estén escuchando nuestra transmisión que hace rato empezamos y no logramos nuestro objetivo a través del OBS. Pero bueno, vamos aprendiendo todas estas cosas. Lo subiremos también a YouTube. Por lo pronto ahorita vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, cómo lo he de decir, lo que he de callar, lo que he de escribir, lo que he de hacer, cómo lo he de hacer, para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Buen Jesús, en ti he puesto toda mi confianza. Invocamos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues hermanos, ¿cuál es el tema que nos está reuniendo ya terminando Historia de Salvación? El tema que nos reúne es precisamente Santos de Dios. El tema de esta tarde es Santos de Dios. Y bueno, pues vamos a tratar de iniciar nuestro tema y vamos a tratar de vivir en nuestra vida con esta realidad de ser santos, hermanos. Estamos llamados a ser santos, ¿sí? Bueno, estamos probando el sonido, disculpen que se oiga voces, pero estoy probando el sonido. Bien. 2.12, estamos santos de Dios. Historia de salvación, la Biblia es historia de salvación. La Sagrada Escritura, en la carta a los Efesios capítulo 2, verso 10, nos dice: somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. Él quiere obras buenas y nos lo pide a través de este apóstol. Hermanos, estamos entonces en este tema y estamos ya en la 14ª sesión. En la reunión anterior aprendimos que Jesús es el infinito amor, que en su infinito amor Dios ha querido, especialmente el amor de Dios, ha querido darnos a su madre, María, como nuestra madre, para que ella interceda por cada uno de nosotros y aprendiéramos de ella la disponibilidad a la voluntad de Dios. Qué maravillosa disponibilidad a hacer la voluntad de Dios. Para recordar un poco, ojalá puedan hacer en sus comentarios, responder a la pregunta: ¿por qué se dice que María es la nueva Eva? Ojalá se puedan acordar. ¿Por qué se dice que María es la nueva Eva? Bien. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Bien, ahí los que van a ver YouTube, pues van a ver una imagen muy interesante de lo que dice el Papa en Gaudium. Es documento que escribió el Papa muy interesante acerca de la santidad. Nos dice el Papa 7 ideas sobre la santidad. Se puede ser santo en la vida de todos los días. La felicidad es una característica del santo. Santidad es realizar las obras de misericordia.
Las bienaventuranzas son camino de santidad. La santidad no es un camino fácil. 6, la santidad es una gracia de Dios. Y séptima, es la verdadera reforma de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Reconocer que hemos sido llamados a la santidad y que tenemos muchos ejemplos en la vida de los santos que a lo largo de la historia de nuestra iglesia hemos tenido para poder cumplir la voluntad de Dios. Bien, un punto muy importante en esto, santos de Dios. ¿Qué significa santos de Dios? Los santos de Dios, hermanos, son personas que a lo largo de la historia de la iglesia han sido fieles a Dios de una forma real y práctica. De una forma real y práctica. Y ellos forman lo que llamamos iglesia triunfante e interceden ante Dios por los vivos de la tierra y por los difuntos del purgatorio. Como nos recuerda uno de los artículos del credo apostólico, creo en la comunión de los santos. Tenemos una multitud de hermanos en la fe que interceden por nosotros. Ellos están siempre en oración y súplica. Nos dice Efesios también en el capítulo 6, verso 18, orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos, nos dice Pablo. ¿Y cómo llegar a ser santo? Una pregunta que todos nos hacemos. El proceso de canonización tiene que pasar por 4 etapas. Primero, siervo de Dios, venerable, beato y santo. Lo vimos hace 20 días con el Carlo Acutis, que es beato. Pasó siervo de Dios, venerable y beato. Falta la santificación. Bueno, nosotros estamos, este beato está ahí. En la primera fase, ¿qué pasa en siervos de Dios? En la primera fase se presenta a la Santa Sede un informe de la vida y las virtudes de la persona. Se estudia si realmente ha vivido según Dios. En la segunda fase se analiza esta cuestión con mucho más detalle, estudiando su vida completa, escritos y preguntando a conocidos, etc. Si se confirma que su vida realmente ha sido virtuosa, se proclama venerable. Después, se requiere un milagro post-mortem atribuido a su intercesión mediante la oración. Este milagro es analizado por comisiones científicas y teológicas y solo si se demuestra válido, se propone entonces el número 3, que es la beatificación. Nos dice Mateo 21:21, pues Jesús les dijo, en verdad os digo que si tuvierais fe y no vacilaseis, no solo haríais lo que la higuera, sino que diríais a este monte, quítate y arrójate al mar. Así se realizaría. Si se trata de un mártir, tras probar que su muerte ha sido por Cristo, se beatifica directamente, pues el martirio equivale a un milagro. Finalmente, un segundo milagro tras la beatificación es necesario para proclamar santo al candidato. Aquí hago un paréntesis, una periodista española de un periódico español, no recuerdo ahorita el nombre ni de la periodista, acusó gravemente a la iglesia de la beatificación de la beatificación de Carlos Acutis, algo grave y que no tiene fundamentación. Voy a tratar de conseguir el link de Así Prensa, cómo ellos responden a las afirmaciones de esta periodista que no fue, podemos decir, no hizo la investigación
verdadera, solo puso lo que ella quería como un ataque muy fuerte a la iglesia. Entonces, por ahí dejaré el link, pasaré el link más adelante. Bien, entonces la pregunta es, ¿podemos ser santos? ¿Podemos llegar a ser santos? Bueno, claro que sí podemos llegar a ser santos. Y por eso nos dice en la primera carta de Pedro 1:16, seréis santos porque yo soy santo, nos dice Pedro. Así está escrito, seréis santos porque yo soy santo. Y así lo desea Dios, que todos los cristianos sean santos, es decir, que vivan como Jesús nos enseñó y como nos enseña hoy en día la iglesia, rechazando y obrando, rechazando el mal y obrando el bien, viviendo con las armas de la luz, con los sacramentos y con el amor en todo, viviendo para los demás, no para uno mismo, viviendo el camino de la vida, anunciando el evangelio, la buena noticia de Jesucristo y el amor de Dios, viviendo en el camino de la vida, repito, anunciando el evangelio, la buena noticia de Jesucristo y el amor de Dios, según lo dice la Escritura en 1 Corintios 10:31. Así pues, ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. Y esto no como una carga o mediante propósitos, sino por puro agradecimiento al amor de Dios en tu vida. Y nos dice precisamente 1 Juan 4:19, ojalá nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero. Hermanos, en este ser santos de Dios tenemos también, quiero mencionar a dos santos en la historia, muy importantes, dos santos que son para nosotros importantes. Y bueno, tenemos a San Francisco de Asís. Es uno de los santos más importantes de la iglesia. Ya algunos de ustedes conocen su historia. Nació en el año 1181 en una familia de clase alta y durante su juventud se dedicó a gozar de la vida con sus amigos. En 1202 lo encarcelaron un año y después cayó enfermo. Durante su enfermedad, aconsejado por Dios, volvió a Asís, donde moderó su forma de vida, empezó a ayudar a los leprosos, contribuyó a la reconstrucción de la capilla de San Damián. Para ayudar en dicha reconstrucción, San Francisco vendió una gran cantidad de vestidos de la tienda de su padre, estafándolo mucho. Su padre le mandó volver a casa o bien renunciar a su herencia y pagarle los vestidos. Francisco optó por renunciar a la herencia, pero dijo que el dinero de los vestidos era de los pobres. Sin embargo, su padre lo obligó a comparecer ante el obispo de Asís, quien exhortó al joven a devolver el dinero, pues a Dios no le agrada la limosna de lo robado. Francisco obedeció y para terminar de cortar lazos se desnudó allí mismo y entregó sus propios vestidos a su padre. En el año 1208, en la capilla de la Porciúncula y tras ayudar a reconstruir varias capillas, San Francisco recibió su misión final al escuchar las palabras de la misión de los 12. Tomando en serio la palabra que había escuchado, se quedó únicamente con una túnica y se fue a anunciar el evangelio. Dios le regaló los dones de profecía y milagros, haciéndolo muy conocido. Ya en el año 1210, San Francisco ya tenía una docena de seguidores que los
que lo que decidió fue hacer una visita, por lo que decidió, perdón, hacer una visita al Papa para aprobar una primera regla de vida para sus seguidores, fundado en su orden. Así ya en el año 1215, el número de franciscanos se había incrementado considerablemente. Viajaban de dos en dos, anunciando el Evangelio, como el mismo Jesucristo había indicado. Luego partió varios años a predicar a Oriente. Durante su ausencia, la orden sufrió cambios drásticos, contrarios a la inspiración de Francisco, por lo que a su regreso, la orden fue reformada. Este proceso terminó en el año 1223, cuando el Papa aprobó la regla definitiva de la orden. Al año siguiente se retiró en oración al monte Albernia, donde recibió los estigmas de Cristo que por creerse indigno procuraba ocultar. Finalmente murió en el año 1226 y poco después fue proclamado santo. San Francisco de Asís es la prueba de que con la gracia de Dios el desprendimiento de los bienes que nos mandó Jesús es posible. En San Francisco se cumplieron las palabras del Evangelio. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En San Francisco tenemos un modelo de vida basada en la sobriedad que nos fortalece y nos da la certeza de que vivir así es posible. Dios nos cuida siempre. Otro santo muy interesante es Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús nació en Ávila en el año 1515 y después, desde pequeña leció el martirio y la vida monástica. Sin embargo, tuvo un periodo de su juventud donde se guió por las lecturas caballerescas y la moda, pero tras caer enferma ingresó en el convento de la Encarnación, donde se dedicó a la oración y a la lectura de los santos. 3 años después se curó de su enfermedad. Sin embargo, empezó a abandonar la oración conversando en la entrada del convento durante largas horas, hasta que un día le hizo ver su error y comenzó a vivir en oración continua. Después de mantenerse fiel durante 20 años de sequedad en la oración, Santa Teresa de Jesús empezó a tener visiones de Dios. Sin embargo, temiendo que pudiese ser engaños del maligno, lo puso en secreto en conocimiento de algunas personas para que le ayudasen a discernirlo. Sin embargo, la noticia se difundió y trajo consigo duras persecuciones por parte de otros miembros de la iglesia. Aún así, ella siempre sobrellevó esta persecución con una confianza absoluta en Dios, exultando: que la esperanza os tenga alegres, manteneos firmes en la tribulación, sed asiduos en oración, recordando Romanos 12:12. Por supuesto, sí que eran visiones de Dios. Tras 25 años en el convento, cansada de ver la gran cantidad de distracciones que existían en todos los conventos de la época, decidió fundar su propio convento. Tuvo que hacerlo casi en secreto por las duras críticas que recibió por parte de las hermanas de su convento. Así pues, tras muchos problemas, en el año 1562 se fundó el convento de San José, donde estableció la más estricta clausura, el silencio casi perpetuo, la permanente abstinencia de carne, la oración continua y la mayor pobreza posible, ya que quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Rápidamente, este nuevo régimen de clausura tuvo mucho éxito, por lo que se fundaron muchos más monasterios. Sin embargo, este éxito hizo que la orden de los carmelitas a la que pertenecía tomara duras medidas contra ella, prohibiéndole formar nuevos conventos y obligándola a recluirse en uno.
Sin embargo, con la ayuda de Dios y de varios amigos suyos, consiguió el beneplácito de la Santa Sede para formar una rama de la orden carmelita con autoridad propia, los carmelitas descalzos. Así es la historia, hermanos. Finalmente escribió varios documentos autobiográficos y místicos que le hicieron merecedora del título doctora de la Iglesia. Su vida fue un ejemplo de oración incesante, de paciencia, de abandono a la providencia de Dios. Santa Teresa de Jesús vivió y murió sabiéndose amada por Dios, y a ti también te ama Dios. Tú eres amado por Dios. Así que, ¿qué podemos hacer? Experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Y así podemos pensar en varios santos. Podemos pensar en el beato que acaban de, este joven, Carlo Acutis. Frases como, para mí la Eucaristía es la autopista para llegar al cielo, ¿no? Tantas frases que tienen. Podemos pensar en otros muchos, en el mismo, en los que murieron mártires en la guerra cristera. Tenemos a San Juan Sánchez del Río, un jovencito que fue despellejado de sus pies y caminó hasta donde fue asesinado por del propio coraje. Le dieron un tiro en la cabeza y todo por decir, este hombre decía, así es, San José Sánchez del Río decía, hoy es muy fácil ganarse el cielo, y así se lo ganó. Y así podemos pensar en muchos santos. Hermanos, la santidad de la iglesia es un regalo de Dios. No se compra la santidad de la iglesia, es la vivencia. No son, como dice esta periodista, nada más los ricos los que se van al cielo, no. Los que hacen la canonización no son los que tienen dinero, no. En México tenemos muchas religiosas que están ahí, en ese proceso de proclamarse beatas y canonizadas. En fin, una reflexión, hermanos. ¿Qué hacemos de reflexión hoy? Pues todos nosotros estamos llamados a ser santos en nuestra vida, y ejemplos que podemos seguir para alcanzarla hay muchísimos, porque son muchos los santos que han existido. Por eso vamos a conocer brevemente a un santo muy actual, San Maximiliano María Kolbe. Por supuesto, nunca está de más investigar la vida de otros santos para aprender de ellos como modelo de fe en Cristo que son. Es posible que un santo viviera una situación similar a la que tú estás viviendo. Si conoces cómo actuó para ser santo, podrías tú hacer lo mismo con la ayuda de Dios. Jesús es el que nos hace santos. Ahí está un link para que ustedes puedan verlo. Si piden la hoja con Balbina, les puede dar. Ahí está para ver la vida de San Maximiliano María Kolbe. Les dejamos este link, es muy interesante. Es algo tan sencillo, no fue nada extraordinario. Tenemos muchos santos. Además, ustedes pueden buscar la biografía del santo de su devoción y de algún otro santo que conozcan que se haya beatificado en los últimos 10 años, ¿no? El mismo Papa San Juan Pablo II, San Juan XXIII, San Pablo VI, en fin, ahí hay tantos, ¿no? Otro documento que les invitamos a leer sobre el llamado a la santidad es el que les mencionaba al principio. En el mundo actual es la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudate et Exsultate, alégrense y regocíjense, cuya finalidad es presentar que hemos sido llamados a la santidad desde el inicio y todos podemos ser santos, que debe ser la meta de todo cristiano. Y les comparto las siguientes citas bíblicas, ojalá las puedan leer para que hagan una reflexión. Pueden leer todo el capítulo 17 del Génesis, ¿verdad? O pueden leer solamente el capítulo 17, verso 1, y el Efesios, capítulo 1, verso 4, Mateo, capítulo 5, verso 12, Hebreos 12, 1, Hebreos 12, 1, 12. Ahí pueden encontrar el testimonio de qué es la fe. Entonces, Génesis 17, 1, Efesios 1, 4,
Mateo 5:12, Hebreos 12:1, 11:1-12. Bien. Y bueno, pues con este tema terminamos ya nuestro curso de Historia de Salvación. Ahí lo tenemos ya en YouTube, todo completo. Si tienen alguna duda, algo, con toda confianza pueden recurrir y llamarnos a la parroquia para tener alguna aclaración o algo parecido. Entonces, espero que sea este inicio de una verdadera historia de salvación para cada uno y que se motive a continuar, conociendo más a fondo el plan de salvación de Dios para cada uno de nosotros. Hermanos, el plan, historia de salvación, esto que empezó en el pueblo de Israel, sigue en nuestra iglesia y sigue en cada uno de ustedes. Así que aprovechen, por favor, aprovechen. Y para continuar con la maduración de nuestra fe, les invito a que vayamos en esta formación cristiana, tener fundamentos para defender. Los invito a continuar esta formación con un librito que vamos a estudiar. Se llama Catolicismo y Protestantismo. Es básico y elemental, hermanos. No es muy complicado este librito. Vamos a ir, el objetivo de este libro, como lo presenta el padre Flaviano Matuli, dice: existe una gran diferencia entre el protestantismo europeo, que tuvo origen en la Reforma, que es más serio a nivel ideológico y práctico, y el protestantismo que está invadiendo América Latina. Este es esencialmente fundamentalista y superficial, preocupado en sumo grado de hacer proselitismo a como de lugar. Además, representa lo que se llama la longa manus, la larga mano del imperialismo norteamericano. Por lo tanto, dejarse guiar en este asunto únicamente por los documentos conciliares y pontificios puede constituir un grave error, puesto que reflejan por lo general la situación del protestantismo europeo y no la nuestra, que es muy distinta. Y precisamente por no haber tenido en cuenta esta enorme diferencia, nos hemos descuidado y así hemos permitido que tantas comunidades, hasta hace pocos años, completamente católicas, se derrumbaran bajo la presión del protestantismo norteamericano. En esto tenemos que reconocerlo. No nos hemos portado a la altura de nuestra misión, a ejemplo de buen pastor que da la vida por las ovejas. Así que, hermanos, vamos a tratar de estudiar este pequeño libro y lo vamos a ir haciendo igual como ahora, no alargarnos mucho, poco a poco, y esperamos nos acompañen. Vale la pena. Así que gracias a todos, gracias a todos. Y como reflexión, y para terminar, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los cuide y acompañe siempre. Amén. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga.